Mi novia me llamó perdedor y se fue con un hombre de verdad. Un año después, el karma la dejó irreconocible. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero siento que mi voz se está ahogando dentro de mí y la única manera de no perderme es sacarlo todo. Mi nombre es Daniel, tengo 26 años, y estuve con mi novia, Camila, durante 5 años. Lo que empezó como una de las etapas más felices de mi vida terminó convirtiéndose en una especie de nudo que no sé cómo desatar. La conocí cuando ambos éramos voluntarios en un programa de apoyo emocional para niños con cáncer. Era un proyecto de varias semanas organizado por una fundación local. Yo solo quería ayudar sin esperar demasiado, pero ella llegó como si la vida fuera una historia que había que contar con colores brillantes. La primera vez que la vi estaba sentada en el piso de un salón, rodeada de 3 niños. Cambiaba la voz para cada personaje que inventaba, hacía gestos exagerados, imitaba sonidos y lograba que los pequeños la miraran como si estuvieran viendo magia real. Esa imagen se me quedó clavada desde el primer segundo. Cuando nos presentaron, sentí algo inmediato. No algo romántico, sino una especie de admiración pura. Camila tenía una forma de ver lo bueno en todo, incluso en los días agotadores o cuando las actividades no salían como debían. No fingía su alegría, simplemente existía en ella. Con el tiempo nos fuimos acercando. Trabajábamos juntos en distintas tareas y siempre terminábamos quedándonos más tiempo del necesario conversando. Una tarde hablamos casi 3 horas mientras ayudábamos a un niño con un dibujo. Ahí descubrí que compartíamos valores, metas, cosas simples que nos hacían sentir en sintonía. Cuando el proyecto terminó, creí que cada quien seguiría con su vida, pero ella me escribió para invitarme a tomar un café. Me agradeció por ser su compañero en tantas actividades y desde ese día empezamos a vernos más seguido. En pocas semanas ya teníamos una rutina sin darnos cuenta y al cabo de 2 meses iniciamos oficialmente nuestra relación. Los primeros años fueron lindos y tranquilos. Yo era más estructurado y calmado, ella, más espontánea y emocional. Nos complementábamos. Tuvimos 2 pequeñas rupturas, ambas impulsivas, ninguna duró más de un día. La primera fue por un malentendido absurdo, una amiga suya le dijo que me había visto abrazando a otra chica de manera sospechosa. Era una compañera de la universidad y el abrazo fue un simple adiós después de terminar un proyecto. Camila reaccionó sin escucharme. Terminó conmigo entre lágrimas y enojo. Después se enteró de que su amiga había exagerado todo en plan de broma pesada. Regresó llorando, me pidió perdón una y otra vez, y esa misma noche lo solucionamos. Fue la primera vez que vi lo impulsiva que podía volverse cuando algo tocaba su inseguridad. La segunda ruptura fue un año después, por estrés acumulado. Discutimos, dijimos cosas que no sentíamos y nos dejamos por orgullo, pero solo duramos medio día separados. Por la noche hablamos y nos prometimos comunicarnos mejor. Después de eso, la relación volvió a fluir. Viajábamos, nos apoyábamos en nuestros proyectos, hacíamos planes. Todo parecía encaminarse hacia un futuro juntos, hasta que algo en ella empezó a cambiar sin que yo lo notara al principio. Camila siempre había sido muy unida a su grupo de amigas. Eran como una pequeña familia. Se veían seguido, hablaban diario y compartían cada detalle. Nunca me molestó. De hecho, me caían bien. Pero hace un tiempo empezó una especie de racha en ese grupo, una a una comenzaron a casarse. Las primeras veces yo lo vi normal, pero Camila empezó a tomárselo demasiado en serio. Al principio eran comentarios ligeros, cuando nos casemos quiero flores blancas, voy a llorar en la ceremonia, ¿cómo te verías con traje? Yo digo que muy bien. Yo me reía y le seguía la corriente. Siempre supe que quería un futuro con ella, pero no teníamos plazos ni presiones. Pensaba que aún era pronto para algo tan grande. Sin embargo, esos comentarios empezaron a transformarse. De bromas pasaron a preguntas serias y de ahí a conversaciones tensas. Sus amigas le decían que era raro que yo no le hubiera propuesto matrimonio después de tantos años. Que estaba quedada. Esas palabras la atravesaban, aunque intentara disimularlo. Yo trataba de explicarle que cada pareja tiene su propio ritmo, que no hacía falta compararnos con nadie. Pero cada boda a la que asistíamos parecía afectar su ánimo. Una noche, después de la boda de una de sus amigas más cercanas, volvió inquieta, silenciosa. Al llegar a su apartamento me miró fijamente y me dijo: «Quiero saber si realmente te ves casándote conmigo». Le dije la verdad, si quería casarme con ella, pero no en ese momento. No porque dudara de nosotros, sino porque aún teníamos metas pendientes, como ahorrar para mudarnos juntos y estabilizarnos primero. Pareció aceptarlo, pero no del todo. Desde ese día, el tema comenzó a aparecer con más frecuencia, a veces directo, a veces disfrazado de conversaciones casuales. Incluso empezó a mostrarme fotos de anillos o vestidos solo para saber qué opinaba. Yo trataba de mantener la calma, pero la tensión iba creciendo. Lo que más me preocupó fue un comentario que hizo saliendo del cine una tarde: «Si mis amigas se enteran de que no quieres casarte aún, van a decir que no me tomas en serio». Su frase me cayó como un balde frío. Le respondí que nuestra relación no dependía de la opinión de sus amigas, pero no dijo nada. Solo miró hacia otro lado. Con el tiempo, la presión se volvió una constante.
Yo sentía que para Camila el matrimonio se había convertido en una meta social, no emocional. Cada vez que intentaba explicarle que no estaba listo por razones responsables y no por falta de amor, ella interpretaba mis palabras como rechazo. Hace unos días tuvimos una conversación especialmente dura. Me dijo que sentía que yo estaba frenando su vida. Intenté explicarle que no era así, que solo quería avanzar a un ritmo sano, sin obsesionarnos con lo que pasaba en su grupo de amigas, pero fue como hablarle al viento. Anoche intenté nuevamente aclarar las cosas. Le dije que la amaba, pero que no quería que el matrimonio fuese una obligación, ni una carrera para no quedarse atrás. Ella se quedó en silencio y, cuando habló, dijo que se sentía frustrada. Que después de tantos años ya deberíamos estar comprometidos. Que si no lo hacíamos, la gente iba a pensar que yo no la valoraba. Fue ahí cuando me di cuenta de que mis palabras ya no estaban llegando a ningún lado. Por primera vez sentí miedo de que esta presión terminara rompiéndonos de una manera que no tendría vuelta atrás. Y aquí estoy, tratando de entender qué hacer sin traicionarme, pero sin herir a la mujer que amo. Después de escribir mi primera reflexión y leer algunos comentarios en línea, sentí que quizá lo que necesitábamos no era repetir las mismas discusiones, sino tener una conversación seria, clara y completamente transparente. No un no estoy listo, sino algo más fundamentado. Uno de los comentarios que leí decía que a veces la presión social, las modas o lo que pasa dentro de ciertos grupos puede distorsionar lo que uno realmente quiere. Y honestamente, sentí que eso describía muy bien lo que estaba viviendo con Camila. Hubo un comentario en particular que me hizo pensar. Un tipo escribió que a su novia le había pasado lo mismo, que se dejó llevar por las tendencias de redes y por lo que hacían sus amigas. Decía que la idealización de la boda las podía cegar un poco. Él le mostró a su pareja números reales, presupuestos, tiempos, ahorros, y eso ayudó a que ella aterrizara la situación. Siguieron juntos, esperaron, y años después se casaron felices. No sé por qué, pero ese comentario se me quedó grabado. No por copiar su método, sino porque entendí algo simple, yo sí quería casarme con Camila, pero quería hacerlo bien. Así que durante varios días me senté a estudiar todo en serio. Abrí mis cuentas, mis ahorros, mis inversiones. Calculé cuánto tenía realmente disponible y cuánto podría tener en 1, 2 o 3 años. Busqué presupuestos de bodas desde las más sencillas hasta las elaboradas. Comparé costos, busqué precios reales, comida, salón, decoración, fotografía, todo. También tomé en cuenta nuestras metas de pareja, mudarnos, tener un lugar propio, cambiar mi carro viejo por uno más seguro, construir estabilidad antes de dar el siguiente paso. Quería que Camila viera que mis razones no tenían nada que ver con falta de amor, sino con responsabilidad. Con construir un futuro sólido y no improvisado. Quería que entendiera que casarnos sin pensar en lo demás podía ponernos en una situación muy dura más adelante. Y cuando terminé de organizar toda esa información sentí alivio. Como si por fin pudiera explicarme de una forma que no fuera abstracta. Entonces la invité a tomar un café en un sitio tranquilo. No le di detalles, solo le dije que quería hablar bien, sin pelear. Llegó seria, pero sin mostrar enojo. Yo pensé que eso era una buena señal. Cuando nos sentamos, respiré hondo y le conté todo desde el inicio. Le mostré los presupuestos, mis cuentas, mis proyecciones. Le expliqué qué objetivo tenía para la casa y por qué creía que era un paso importante antes del matrimonio. Le enseñé incluso cuánto costaban las bodas de sus amigas, para que entendiera la magnitud del gasto que suponía algo así. Mientras hablaba, Camila no decía nada. No me interrumpía, no hacía caras, no preguntaba nada. Solo miraba los papeles con una expresión muy difícil de descifrar. Yo seguía explicando punto por punto. Le repetí que sí quería casarme con ella, pero en el momento adecuado, cuando los dos estuviéramos realmente listos. No quería que sintiera que estaba huyendo del compromiso, solo quería que no diéramos ese paso por obligación o por presión externa. Cuando terminé, sentí que había hecho lo correcto. Que había puesto todo sobre la mesa con honestidad y respeto. Pensé que tal vez ella vería el esfuerzo que hice y entendería mi perspectiva. Pero cuando levantó la mirada, su expresión era completamente distinta a lo que yo esperaba. Todo esto, me dijo, solo suena a excusas. No lo dijo molesta, ni llorando, ni alterada. Lo dijo con un tono seco, frío, como si estuviera hablando de un extraño. Y antes de que pudiera responder, añadió. No voy a lograr nada contigo. Eres un hombre sin aspiraciones, un perdedor sin dinero. Yo necesito un hombre de verdad. Me voy con uno que sí lo sea. No tuve tiempo de reaccionar. Se levantó, tomó su bolso y se fue sin mirar atrás. No pedí explicaciones, no supliqué. Me quedé sentado con todos los papeles sobre la mesa, sintiendo como si alguien hubiera apagado todo el aire en la habitación. Nunca había visto en ella ese desprecio. Había visto impulsividad, enojo, inseguridad, pero no esa frialdad, no esa humillación. Sentí que todo mi esfuerzo, todo mi amor, toda mi intención de construir algo real había sido reducido a un solo parámetro para ella, si podía o no pagar una boda inmediata. Esa noche no dormí. Ni lloré. Ni grité. Estuve vacío.
como si la persona con la que compartí 5 años hubiera desaparecido y en su lugar hubiera quedado alguien irreconocible. No sabía si era el final definitivo o si aparecería más tarde arrepentida. Solo sabía que algo dentro de mí se había quebrado. Los días siguientes pasaron lentos y silenciosos. Yo seguía mi rutina, pero mi mente estaba atrapada en el café, en sus palabras, en ese golpe invisible que me dejó sin aire. No quería pensar en venganza, ni en reclamos, ni en nada. Solo trataba de entender cómo un amor tan largo podía desmoronarse así, en cuestión de segundos. Y mientras intentaba procesarlo, ya se avecinaba algo que jamás imaginé ver. Pasaron semanas después de aquella conversación en el café. Camila se había ido sin despedirse y sin volver a escribir. Nada. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una disculpa. Simplemente dejó de existir en mi vida. Al principio, fue devastador. No entendía cómo alguien que decía amarme podía desaparecer así, sin una palabra, sin intentar cerrar nada. Cada día tenía que convencerme de no revisar su perfil, de no buscar señales, de no inventarme explicaciones en la cabeza. No hubo respuestas. Solo silencio. Con el tiempo, acepté que esa relación había terminado. Que por mucho que me doliera, no había nada que hacer. Me centré en mi trabajo, en mis metas, en mi rutina. Algunos días eran mejores, otros peores, pero empecé a sentir que avanzaba. Que poco a poco el dolor se diluía. Hasta que un día, durante mi hora de almuerzo, entré a Facebook sin pensar en nada en particular. Y ahí estaba. Una publicación de Camila. Al principio pensé que era alguna foto vieja, algo sin importancia, pero cuando abrí la publicación, sentí que el corazón se me detuvo. Eran fotos de una boda. Su boda. Camila vestida de blanco, sonriendo, tomada de la mano de un hombre al que jamás había visto. Era evidente que el evento había sido reciente. Las flores, el lugar, todo lucía nuevo. Y el hombre, claramente mayor que ella. Entre 10 y 15 años más grande, mínimo. No lo digo como crítica, solo como hecho. Me quedé congelado mirando las fotos, tratando de entender cómo era posible. 3 meses después de decirme que yo era un perdedor y que se iba con un hombre de verdad, estaba casada. Ni siquiera sabía qué sentir. No era rabia. No era tristeza exacta. Era una especie de vacío extraño, como si estuviera viendo la historia de alguien que nunca existió. Una versión paralela de su vida que jamás vi venir. Empecé a hacerme preguntas inevitables. ¿Lo conocía desde antes? ¿Había hablado con él mientras aún estábamos juntos? ¿Había una razón oculta detrás de su urgencia por casarse? ¿Fue todo cuestión de presión social o había algo más que nunca vi? Pero mientras más pensaba, más me daba cuenta de que esas respuestas ya no importaban. Ella había elegido su camino. Lo hizo sin explicaciones y sin mirar atrás. Y eso, en sí mismo, ya decía mucho. Aún así, ver sus fotos sonriendo junto a otro hombre me dejó con un nudo difícil de describir. No porque quisiera volver con ella, sino porque era como aceptar, definitivamente, que los 5 años que compartimos terminaron de una manera que jamás imaginé. Y esa aceptación, aunque liberadora en parte, dolía. Leí comentarios de sus amigas felicitándola, diciendo lo rápido que había encontrado a su alma gemela. No me sorprendió. Su grupo siempre fue muy dado a idealizar todo lo que hacían entre ellas. Cerré la aplicación y no volví a abrirla ese día. Ni el siguiente. No quería llenarme de suposiciones ni caer en espirales inútiles. Con el paso de las semanas, ese impacto empezó a disminuir. Dejé de pensar en la boda. Dejé de imaginar escenarios que ya no tenían sentido. Me concentré en trabajar, en ahorrar, en avanzar. Y aunque no estaba completamente bien, sentía que al menos estaba reconstruyendo algo de mí. Para mí, la historia terminó ahí. Yo creí que ese era el final definitivo. Que no sabría nada más de Camila. Y sinceramente pensé que era lo mejor. Pero la vida, con su ironía cruel, todavía tenía más preparado. Creí que después de ver sus fotos de boda, la historia con Camila se había terminado para siempre. Que ya no quedaba nada más por saber y que lo mejor era concentrarme en mi vida. Y durante un año completo, eso hice. No fue fácil al inicio, pero poco a poco fui recuperando estabilidad. El dinero que había pensado usar algún día para los preparativos de una boda, lo transformé en metas personales. Trabajé como nunca antes, largas jornadas que ya no sentían como un escape, sino como una forma de avanzar. Empecé a ahorrar, a invertir, a planear mi futuro con una claridad que nunca había tenido. Y tras mucho esfuerzo, logré algo que pensé que tardaría muchos años más, estaba a punto de comprar mi propia casa. No era una mansión ni algo espectacular, pero era mía. 100% mía. Y sentir eso, después de un año tan duro, me llenó de una mezcla de orgullo y tranquilidad que no había conocido antes. Mi rutina se estabilizó. Mis noches se volvieron más ligeras. Dejé de pensar en Camila. Su nombre dejó de dolerme. Su recuerdo dejó de perseguirme. Yo creí que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Hasta que un lunes cualquiera,
después de una reunión agotadora, decidí pasar por mi cafetería favorita. Era un lugar pequeño, tranquilo, al que iba desde mucho antes de conocerla. Los baristas me saludaban por mi nombre y ya sabían lo que pedía, un latte grande con leche entera. Entré distraído, pensando solo en despejar la mente un rato. Estaba sentado junto a la ventana, revisando algunos pendientes en mi portátil, cuando escuché una voz que reconocí antes de levantar la mirada. Hola. Era Camila. Pero no la Camila que recordaba. La mujer frente a mí estaba distinta. Más delgada, agotada, como si hubiera envejecido varios años en pocos meses. Llevaba un suéter amplio, y aunque intentaba cubrirse el rostro con una bufanda, no pudo ocultarlo del todo, tenía un ojo morado. Un golpe reciente. Mi cuerpo se congeló. No supe si sentir compasión, miedo, enojo o simplemente levantarme e irme. Se acercó un paso y dijo. He venido todos los días. No tengo celular. No tengo redes. No tenía cómo contactarte. Solo esperaba encontrarte. No necesito decir más para entender lo que estaba ocurriendo. Lo que vino después fue duro de escuchar. No daré detalles explícitos, pero Camila resumió las cosas con suficiente claridad. El hombre con el que se casó, Ramiro, era un abusador. La controlaba en todo, a dónde iba, qué hacía, qué ropa usaba, con quién hablaba. Le quitó el teléfono, las redes, su libertad. Y luego empezaron los golpes, las humillaciones, las amenazas. Decía que sin él no valía nada. Que nadie más la querría. El patrón que tantas veces escucha y que ella jamás creyó que viviría. Me contó que al principio él fue perfecto, que la trataba como a una reina, que le prometió un mundo mejor que el que tenía conmigo. Pero apenas se casaron, su comportamiento cambió por completo. Yo escuchaba en silencio. No la toqué. No la consolé. Solo dejé que hablara. Dentro de mí, una parte sentía lástima por ella. Nadie merece vivir algo así. Pero otra parte, inevitablemente, recordaba perfectamente aquella frase que me lanzó sin pestañear, eres un perdedor sin dinero. Me voy con un hombre de verdad. Cuando terminó, me pidió ayuda. Dijo que no tenía a quien más acudir. Que había perdido a sus amigas defendiendo a ese hombre. Que le daba vergüenza decírselo a sus padres. Me miró con lágrimas contenidas, con miedo real en los ojos. Y yo, no sabía qué hacer. Mi instinto me decía que debía proteger mi paz, esa paz que tanto me costó conseguir. Pero otra parte sabía que dejarla así, sola y lastimada, sería algo que no podría cargar en mi conciencia. Respiré hondo y le dije. Vamos a denunciarlo. No la abracé. No la tomé de la mano. Solo caminé a su lado. Fuimos a la comisaría. Ella lloró casi todo el camino. Allí puso la denuncia. Yo le presté mi teléfono para llamar a sus padres. Su madre, Lucero, llegó llorando. Su padre, Octavio, me estrechó la mano con fuerza y me dio las gracias. Antes de irse, Camila me miró y dijo. Espero que nos volvamos a ver. Gracias. De verdad. Pensé que ahí terminaba todo. Pero 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Era ella. Me dijo que ya estaba en casa de sus padres, que estaba en terapia, que se sentía un poco mejor y que quería verme para agradecerme. Contra mis dudas, acepté. Nos encontramos en un parque. Se veía más tranquila, aunque todavía cargaba las marcas emocionales de lo vivido. Caminamos. Hablamos de cosas sueltas. Hasta que, sin previo aviso, dijo. Quiero volver contigo. Sentí el golpe directo en el pecho. Camila rompió a llorar. Me pidió perdón una y otra vez. Dijo que había sido una tonta, que idealizó una vida de fantasía, que no supo valorar lo que teníamos, que se equivocó gravemente. Se aferró a mi brazo, temblando, y me suplicó. Dame otra oportunidad. Por favor. La miré. Y vi 2 cosas al mismo tiempo, a la mujer que amé por 5 años, y a la mujer que me destruyó sin pensarlo, que me humilló, que me dejó por alguien que creyó mejor. Recordé lo duro que fue reconstruirme. Lo que me costó levantarme después de que ella me trató como si yo no valiera nada. Así que le dije la verdad, con calma. Te perdono. Pero no quiero volver a verte. No lo dije con odio. No lo dije por venganza. Lo dije en paz. Ella rompió a llorar de nuevo, pero ya no era mi responsabilidad sostener su mundo. Yo había sanado. Y ella tenía que sanar por su lado. Me fui sin mirar atrás. Esa noche pensé en la ironía de todo. Camila se fue de mi vida porque creía que yo era un perdedor sin futuro. Se fue detrás de promesas vacías. Mientras tanto, yo, el perdedor, estaba a punto de firmar mi casa propia, más estable emocional y financieramente que nunca. No me alegra lo que vivió. Nadie merece eso. Pero la vida tiene maneras extrañas de poner cada pieza en su lugar. Y ese capítulo, por fin, pude cerrarlo para siempre.
Los días posteriores a esa conversación final con Camila fueron extraños, pero no en el sentido doloroso que habría imaginado tiempo atrás. No sentí ese vacío que solía paralizarme cuando recién terminamos. No hubo noches sin dormir. No hubo nostalgia que me arrastrara. Lo que sentí fue una calma rara, como si mi vida finalmente hubiese recuperado su ritmo natural. De alguna forma, el ciclo se había cerrado por sí solo. Seguí enfocado en mis metas. Firmé los documentos de la casa. Recibí las llaves. Entré por primera vez, solo, a un lugar completamente mío. Toqué las paredes nuevas, caminé por las habitaciones vacías, respiré la tranquilidad de un espacio que había construido con esfuerzo, sin atajos, sin presiones, sin depender del ritmo de nadie más. Y ahí, parado en mi propia sala, entendí algo que me costó meses aceptar: no era un perdedor. Nunca lo fui. Solo necesitaba tiempo, paciencia y una vida libre de comparaciones para demostrarme a mí mismo que valía mucho más de lo que Camila me hizo creer en ese café. No siento rencor hacia ella. Tampoco orgullo por lo que le pasó. Solo siento distancia. Como si lo que vivimos perteneciera a otra etapa, a otra vida que ya no tiene influencia en lo que soy hoy. Lo que aprendí, sin embargo, sí permanece. Que el amor no es una carrera. Que los compromisos no se compran con presión. Que la estabilidad se construye. Que uno no puede salvar a quien no quiere salvarse. Y que la persona equivocada puede convertir un buen futuro en una carga, mientras que la soledad, a veces, puede convertirse en la oportunidad para empezar de nuevo. Hoy sigo avanzando. Con mis proyectos, con mis planes, con una tranquilidad que antes no conocía. No tengo prisa por enamorarme ni por demostrarle nada a nadie. Solo quiero vivir en paz, a mi ritmo. Y después de todo lo que pasó, siento que por fin lo logré. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.